fallamos, pero queremos seguirte solo a ti, queremos que tú seas nuestro Dios, el Dios de mi corazón, Señor Jesús. Gracias porque hoy podemos estar acá libres adorando tu nombre juntos. Gracias porque hoy recordamos, como siempre lo recordamos, que moriste por nosotros. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Amén. Muy buenos días. Bueno, para mí son buenos días. Ah, ahora sí, me gusta así. Qué momento especial, ¿no? Porque estamos juntos. Hay muchas personas que quizás están de visita, bienvenidos también. Y por vernos los de siempre, ¿no? La semana pasada estábamos medio diezmados por el campamento, pero no sé dónde está el... Pero en esta volvimos a estar juntos. Qué lindo es cuando la familia está unida, en armonía. Es allí donde el Señor envía salvación y vida eterna. Antes de participar de lo que celebramos en esta mesa, quiero traerles los saludos de la Iglesia Bautista de Flores, allá en Trinidad. Estuvimos ayer con Víctor y Micaela visitando al pastor y sosteniendo un poco, pedido que nos llegó desde la convención, desde la directiva convencional, y los hermanos de allá envían saludos a la amada de aquí, a Radio Norte.
mientras los hermanos que están designados para servir conmigo este momento, para participar conmigo este momento y servir los elementos, yo quiero leerles algo que está en Primera de Juan, capítulo 3, del 7 al 9. Primera de Juan 3, 7 al 9, y dice: hijitos, me encanta Juan hablando así, ¿eh? Yo quiero aprender y tratar a las personas así, a las damas como mis hermanas, a las más grandes como mi madre, a los hombres como mis hermanos, a los más grandes como mis padres, ¿no? Así, con ese amor que Juan se dirigía al escribir. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tremenda palabra, ¿no? Igual la predicación se la vamos a dejar a Mario, que lo estamos extrañando. Pero no sé si no hay nadie designado para ayudarme, pero mientras pasan, decirles que para participar de la cena hay requisitos, amigos, hay requisitos, y no estamos haciendo separaciones ni discriminando, ni mucho menos. Hay requisitos bíblicos. Dios quiere que los cumplamos para ir creciendo en nuestra vida cristiana, madurando en la relación con Él. Y uno de ellos, y el más importante, es que hayas entregado tu corazón a Jesús. Si nunca lo hiciste, pues tendrías que pensar en esto, porque para no practicar el pecado tenemos la necesidad de tener a Jesús en el corazón. Si no, es imposible, somos esclavos del pecado. Segundo requisito es haber pasado por las aguas del bautismo, y esto es por inmersión. Te hunden en el agua, no te dejan abajo, Te hunden en el agua. En símbolo, esto no es mágico, esto no produce nada más que el gozo de saber que obedezco a Dios cuando lo hago. Muero a la vieja vida y nací a la nueva vida. Y otra, y tan importante como las tres, es estar en comunión con esta u otra iglesia. Si estás en comunión con los hermanos, no solo con Dios, con los hermanos también, podés participar de los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aquellos que están en esa condición, les invitamos a que se puedan poner en pie y vamos a orar por el pan que, como dice 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Sabe qué? 9 años antes de que apareciera el primer evangelio, Pablo estaba diciendo esto. ¡Wow! Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a orar por el pan. Señor amado, te damos gracias por este privilegio tan hermoso que tú nos das de estar aquí reunidos en tu preciosa presencia, sabiendo que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú nos guardas cada día. Pero sobre todo, Señor, que tú te diste allí en la cruz por nuestros pecados, que tu cuerpo fue lastimado, herido, y allí, Señor, tú pagaste nuestra culpa, nuestro pecado. Gracias, Señor Jesús, porque en este pan estamos recordando, Señor, ese momento tan tremendo para la historia, ese momento en que tú, Señor, nos abriste el camino a la presencia de Dios. Gracias, Señor, porque tú moriste por nosotros, porque tu sangre, tu cuerpo fue lastimado, pero gracias, Señor, que tú no quedaste allí en la tumba, sino que resucitaste al tercer día, glorioso, para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te damos gracias por todo en el nombre eterno de Jesús. Amén.
Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. La palabra de Dios nos narra que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos en memoria del Señor. Y asimismo tomó también la copa. Vamos a orar por esta copa. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu obra en la cruz del Calvario. Cuando tú fuiste, Señor, levantado en aquella cruz, tu cuerpo, Señor, roto, lastimado por nuestras culpas. El que no tenía pecado fue hecho pecado por nosotros. Gracias porque Jesús fue perfecto y es perfecto por los siglos de los siglos. Él pagó el precio que nosotros jamás podíamos pagar. Nos amó hasta la muerte, como dice tu palabra, y muerte de cruz. Pero se levantó triunfante, resucitando, venciendo la muerte, al diablo, los demonios, todo aquello que estaba allí. Él pudo ser el vencedor y es y será por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa en la cruz. En el nombre de Jesús, que es el nombre siempre digno, te damos muchas gracias. Amén. Eres mi adoración.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos en memoria de adorar a nuestro Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar asiento, vamos a orar, pero puede tomar asiento. Y recordar que para ser libres del pecado, solo en esta obra vicaria de sacrificio de Jesucristo en la cruz. Oremos. Padre, te damos gracias por estar juntos como iglesia celebrando y recordando aquella noche que fue muy dura para ti, pero que fue de salvación para nosotros. Recordamos en esta mesa tu sacrificio, tu dolor, tu muerte en la cruz, por nosotros, por mí. Pero también recordamos, Dios, la resurrección. Señor, cómo venciste a la muerte, cómo venciste el pecado y al enemigo, lo recordamos en esta mesa. Y no menos, recordamos tu futura venida. Te esperamos, Señor, y la iglesia decimos: ven pronto, Señor Jesús. Te necesitamos. Y antes de tu llegada, ayúdanos a llevar la paz y el perdón que tú ofreces a este mundo herido y caído. Padre, gracias, te reconocemos y te adoramos. Tu nombre es grande y glorioso sobre toda la tierra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Vamos a continuar. Gracias al Señor en esta mañana a través de las cosas. Recordamos a aquellas personas que pueden estar visitando. Esto es algo que hacemos y quienes pueden participar de los contrarios no se sientan orgullosos. Por todo lo que nos permites, Padre, poder disfrutar como iglesia. Gracias, Señor, porque podemos sentirnos como esa familia, Señor, a la que tú has bendecido, Señor, en este tiempo. Gracias por el tiempo del campamento. Gracias, Padre, por las familias. Gracias, Señor, por otro tiempo, Señor, acá en este lugar para bendecir tu nombre. Pero asimismo también, Señor, queremos pedirte porque tú bendigas, Señor, nuestra economía. Bendigas, Señor, nuestro trabajo. Bendigas, Padre, y proveas para aquellos que no tienen. Te pedimos, Señor, que lo que hayamos dispuesto en este tiempo y en nuestro corazón, Señor, para ofrendarte, que tú lo puedas bendecir, Señor, que lo puedas multiplicar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Gracias, hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Nuestro pastor Mario Bueno la trae. Padre, en tu presencia estamos, dándote gracias una vez más por la vida de nuestro pastor Mario. Gracias, Señor, porque tú lo has puesto entre nosotros para que te veamos a ti a través de él. Gracias porque tú le guías y le cuidas siempre. Bendícelo en este momento, úngelo con tu presencia y háblanos a través de su boca. En el nombre de Cristo Jesús lo ponemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están en esta mañana? Espero que bendecidos. El Señor nos ha bendecido también con su presencia. Su Espíritu Santo está en medio nuestro también y Él nos está hablando en esta mañana. Fernando decía que el mes de enero dura como 60 días. Yo me opongo a esa tesis. Ahí ven lo relativo del tiempo. A mí el mes de enero se me fue en 15 días. Se me fue así, volando, ¿no? Depende de cómo uno lo viva. Ahí es donde dicen que el tiempo es relativo, ¿no? Justo cuando me estaba acostumbrando a la licencia se me terminó. Y bueno, es así, cuando uno está pasando bien el tiempo va muy, muy rápido, ¿no? Pero gracias a Dios por esos días de descanso en que también pudimos ver la bendición de Dios y bueno, como decían ustedes, también la bendición de Dios en el campamento, ¿no? Poder participar con los hermanos allí 4 días, poder tener un tiempo de comunión, de participar junto de las comidas, de la palabra en la tarde, en la mañana y en la tarde, de un culto de alabanza, de adoración. Qué lindo eso, qué tiempo de bendición fue. Bueno, los que han participado, los que han ido, podrán dar testimonio de eso. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecer a los hermanos que han trabajado para el campamento, a la comisión que organizó el campamento y bueno, los hermanos que estuvieron en la alabanza, que estuvieron organizando los juegos y a los hermanos que estuvieron acá, que no fueron al campamento, pero que hicieron posible que las reuniones continuaran normalmente, tanto aquí como en Flor de Maroña, gracias a los hermanos que también estuvieron y los que hicieron posible que la iglesia estuviera reunida en 2 lugares al mismo tiempo el domingo pasado, ¿no? Había como 100 personas allá en el campamento y me decían cerca de 50 aquí en la iglesia, así que qué lindo que toda la iglesia estuviera reunida, junta, adorando a Dios. Yo me di cuenta que comenzaba febrero cuando me entraron a sonar los recordatorios en el teléfono, ¿no? ¿Le pasa eso? Empiezan los recordatorios, ¿no? Bueno, me asusté cuando me dice predicar el domingo. Entonces digo, bueno, se acabó la licencia. Pero bueno, gracias a Dios por los recordatorios de los celulares ahora, ¿no? Porque uno cuando pasa los 50 entra a olvidar absolutamente de todo, ¿no? Entonces uno cuenta con esa herramienta, si no se olvida de anotar en el celular y de usar su agenda, poner un recordatorio allí, cuando pasa los 50 es necesario. Recuerdo al misionero Mario Los, que tenía una libretita siempre acá, ¿no? Y todo lo anotaba, todo, absolutamente todo, ¿no? Hay distintas formas de recordar cosas. Hay quien se ata un hilito en el dedo, ¿no? Yo ya ahora confieso que no he visto a nadie con esa metodología, porque era del siglo XIX, creo, pero sí era una forma de recordar, atarse un hilito en el dedo, donde uno cuando veía el hilito dice, no me tengo que olvidar de tal o cual asunto, ¿no? Es un problema cuando uno se olvida de las fechas importantes, ¿verdad? Los novios y los esposos sabrán de eso, que hay fechas de las cuales uno no se puede olvidar. Anóteselas de toda forma posible. Pero a veces nos olvidamos de registrar
o de anotar en nuestra agenda o en nuestros recordatorios los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Con qué facilidad perdemos de vista o cuando va pasando el tiempo se van diluyendo y uno termina olvidando las cosas importantes que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y a veces tomamos actitudes de repente de despreocupación o de darle poca importancia a cosas que han sido trascendentes en nuestra vida. Por eso les invito a que veamos en la palabra de Dios una forma muy particular de poner un recordatorio, ¿no? Les invito a que abran su Biblia en Josué, capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 1 al 9. Esta situación nos remonta al punto donde el pueblo de Israel va terminando los 40 años en el desierto, después de haber salido de la esclavitud en Egipto, y se encuentran frente a la tierra prometida, ¿no? Entonces ahí el contexto de este texto que vamos a leer nos marca esa situación. Josué, capítulo 4, y voy a leer de los versículos 1 al 9. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar por el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a 12 hombres a los cuales él había designado de los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio de Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta el día de hoy. Qué forma interesante de poner un recordatorio, ¿no? No es un recordatorio para llevar en el bolsillo, sino que es un recordatorio para ver de lejos, ¿no? Pero estas piedras que Josué le dijo a estos hombres que levantaran, nos recuerdan que se puede cruzar por donde el hombre dice que es imposible. Ustedes saben que habían ya pasado 40 años en que el pueblo de Israel habría salido de la esclavitud. Usted conoce la historia de Moisés, las 10 plagas, cómo pudieron salir. En 3 meses estuvieron allí a las puertas de la tierra prometida. Mandaron 12 espías, de los cuales Josué era uno de ellos. Pero bueno, 10 de los espías dijeron: esta tierra es imposible de conquistar. Estos 2 espías habían cruzado ese río, probablemente a nado, en un bote, en una canoa, pero habían pasado hacia el otro lado y habían hecho una tarea de investigación, una tarea de inteligencia, podríamos decir, y habían visto que la tierra era
como Dios había dicho, tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Pero habían visto, acá no podemos pasar. Dicen, nos van a comer como a pan si pasamos hacia el otro lado de Jordán. Más 2 hombres, Josué y Caleb, dijeron, si Dios lo ha dicho, si Dios nos ha prometido, si Dios ha dicho que se puede, bueno, pasemos y conquistemos la tierra. Como ustedes saben la historia, prevaleció la opinión de los 10 espías que dijeron de esta forma, y todo el pueblo se unió a la opinión de estos 10 espías, y en función de esa decisión, el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto, de los cuales toda esa generación de los que se habían opuesto a entrar a la tierra prometida en ese momento, fallecieron en el desierto. O sea, los que estaban allí a las puertas, en los umbrales de la tierra prometida, eran los hijos de aquellos que se habían negado a entrar. Hijos y nietos. También estaba Josué y también estaba Caleb, que ellos no habían perecido en el desierto, sino que tenían su esperanza intacta de entrar en la tierra prometida. Ellos venían acercándose desde el este hacia, en dirección a lo que sería el mar Mediterráneo, venían desde lo que sería Jordania, y para entrar a la tierra prometida se encuentran con una barrera natural que era el río Jordán. Ustedes habrán escuchado hablar de este río muchas veces en las historias bíblicas. Fue en este río donde Juan el Bautista bautizaba y donde fue bautizado el Señor Jesús. Pero este río es un río bastante importante en esa región. Podríamos decir que nace en el norte, en lo que es el Monte Hermón, y va recorriendo de norte a sur 250 kilómetros. Pero si uno toma los codos o las vueltas que hace el río, si uno pusiera en línea recta todo ese trayecto, estamos hablando de 360 kilómetros de lo que sería la extensión de ese río. El ancho medio del río es de 27 a 45 metros y su profundidad varía de 1,5 metros a 3,5 metros según el lugar donde se está, ¿no? Y en esta época donde los judíos llegaban, era la época de la cosecha, podríamos decir que era la primavera, probablemente entre los meses de marzo y abril, este río se hacía especialmente caudaloso porque venía todo el agua del deshielo de lo que es el Monte Hermón y los montes que están al norte, donde tenía hielo en sus cumbres, ¿no? Entonces, generalmente este río en esta época se desbordaba y regaba todo lo que era el valle del Jordán. Entonces el pueblo se acerca hasta este lugar y se encuentra con una barrera bastante complicada de cruzar. Era todo un desafío para un ingeniero en el día de hoy construir un puente para que circulen autos. Bueno, sería un gran desafío construir un puente, pero para conducir toda una invasión militar donde miles de personas o decenas de miles de personas tienen que cruzar para establecer una campaña militar de conquista, es algo prácticamente imposible militarmente. Rodear el río se hacía algo totalmente imposible también y un error estratégico militarmente. Entonces ellos se encuentran ahí en esa ladera, en esa ribera del río Jordán, diciendo tenemos que cruzar. Del otro lado están los cananeos, pero se encontraban con una sensación de seguridad porque dice, es imposible que crucen el río. Tal vez tengan que esperar a los meses de sequía, los meses de verano, de tórrido verano, para que el río esté más seco para poder pasar, pero ahí nosotros vamos a estar preparados
para recibirles. Entonces el pueblo se encontraba en esa situación. Pero también el hecho de tomar una decisión de cruzar el río los ubicaba en una posición de no retorno, porque si era tan difícil pasar el río para conquistar la tierra, imagínense, más difícil sería emprender una retirada desordenada si la situación militar les iba mal. Entonces había una cuestión de fe al intentar pasar ese río, porque si uno lo pasaba ya no había retorno. Y allí estaba el pueblo de Israel entre lo que Dios había prometido, la tierra que Dios le había dado a Israel como herencia, en tomar posesión de ella, o quedarse en la seguridad de la ladera este del río Jordán. Ustedes conocen la historia porque llegó el momento y el pueblo avanzó. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, en el versículo 15 en adelante, nos relata cómo fue ese momento. Usted puede dar vuelta a la hoja de su Biblia. Dice así: y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratén, y en las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Josué había recibido instrucciones de cómo hacer, y Dios le había dicho que los sacerdotes que llevaban el arca avanzaran primero. Y allí había adelante la comitiva, primero los sacerdotes, los levitas que llevaban el arca como estaba dispuesto, y todo el pueblo detrás. Y en ese momento que el primer sacerdote pisó el agua, dice que las aguas se detuvieron 24 kilómetros de distancia, río arriba. Y evidentemente, al detenerse el agua ya a 24 kilómetros, el agua siguió corriendo, pero llegó un momento que quedó un camino seco para pasar delante del pueblo. Los sacerdotes fueron hasta la mitad del río y allí estuvieron de pie con el arca, mientras que todo el pueblo pasó. Y en ese momento hubo hombres designados, 12 de cada tribu, que tomaron piedras, dejaron 12 piedras donde estaban los pies de los sacerdotes, allí detrás de los sacerdotes, hicieron un montón de 12 piedras bastante grandes, me imagino las que pudiera un hombre cargar, una piedra de 40, 50 kilos, 60 kilos, y la pusieron allí, y hubieron otras piedras que llevaron hacia el otro lado del Jordán y tenían la instrucción de ponerlas donde fuera el campamento para pasar la noche. Pero eso que parecía imposible para los hombres, Dios lo hizo posible. El hombre dice muchas veces no se puede, no hay forma, no hay manera de hacer esto. Pero para Dios nada es imposible. Cuando uno lee las historias bíblicas se da cuenta de esto y del carácter de Dios, y que Dios es un Dios todopoderoso. No era posible que un pueblo de esclavos, los hebreos, saliera de Egipto. No era posible. No era posible que pasaran el Mar Rojo y que salieran de la persecución del faraón. No era posible.
No era posible para Gedeón enfrentarse con 300 hombres a decenas de miles del otro lado. No era posible que David derrotara al gigante filisteo. Tampoco era posible que Nehemías construyera las murallas de Jerusalén luego que fueron derribadas en 52 días. No era posible, mi hermano. Y vemos continuamente historia tras historia en los recordatorios que el Señor nos ha dejado en su palabra de cosas que no eran posibles y Dios las ha hecho. Pero mi hermano, no alcanzarían los libros si entramos a sumar aquellas cosas que no eran posibles en nuestras vidas o en nuestras historias. Y Dios las hizo posibles. Veo allá a mi hermano Fernando. Él desde muy pequeño, a los 9 meses lo operaron de un problema en los riñones. Yo tenía 10 años y a mamá le decían o le daban poca esperanza, que no se haga ilusiones, que él pudiera seguir con vida. Y así está. Porque Dios es Dios de imposible. Cuando Graciela, buscábamos el segundo hijo con Graciela, nos decían que era muy difícil quedar embarazada por la posición del útero, pero bueno, nosotros creíamos que Dios podía. Quedó embarazada de Eddie, nuestro segundo hijo. Inmediatamente, casi al principio del embarazo, tuvo que empezar a hacer quietud, porque los médicos le decían, es difícil que él pueda nacer o que pueda retener el embarazo. Pero en esa experiencia aprendimos que Dios está allí y que donde el hombre dice es difícil, no se puede, Dios abre un camino. Estábamos juntos en las vacaciones con la familia. Y uno podía ver una cantidad de milagros, ¿no? Porque uno ve a Belén y a Joaquín corriendo, creciendo, hermosos, y ve milagros. Porque Belén fue un milagro, porque Joaquín dijeron, no, es imposible que queden, embarazados nuevamente sin un tratamiento. Y bueno, imposible, se llama Joaquín, imposible. Y entonces uno ve milagros en donde mire, pero que fácilmente los olvidamos. Que fácilmente se borran en nuestra memoria cuando no los atesoramos. Estas piedras que estos hombres pusieron, tanto en la mitad del río como en el campamento, recuerdan que el Señor es fiel y cumple sus promesas. Son recordatorios de que el Señor cumple sus promesas. Y yo me imagino a Josué dando estas órdenes o llegando a este punto, pero es totalmente racional pensar que él se imaginaba o recordaba las situaciones anteriores, el jovencito, 40 años menor, probablemente, no vivían qué edad tendría en este momento, pero probablemente pasara los 60, 70 años Josué en este punto. Pero 40 años atrás, él había estado en ese mismo lugar, porque había creído en las promesas del Señor que le llevaban una tierra donde fluye leche y miel, y él decía junto con Caleb, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y él seguía pensando lo mismo 40 años después y estaba ahí fiel a la promesa. En un determinado momento, cuando Moisés fallece, quedó Josué.
Y todo el pueblo le seguía a él y esperaba que él los dirigiera. Y me imagino cómo él se sentía abrumado por toda esta situación, el pueblo mirándolo. ¿Y ahora qué hacemos? Moisés ya no está, ¿y ahora? Y Dios le dijo muy claramente a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo, le dice el Señor, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso quedó grabado en el corazón de Josué y él estaba consciente y creía en esa promesa. Josué 3:7 dice: entonces Jehová le dijo a Josué: desde el día que comenzaré a engrandecerte ante los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Promesas de Dios para Josué. El Señor mismo le dijo: así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y Josué estaba viendo cómo delante de sus ojos Dios cumplía sus promesas. Dios no es hombre, Dios no miente, Dios no da marcha atrás. Dios mantiene sus promesas. Hay promesas que son para su pueblo, pero hay muchas que las hemos sentido como propias al leer su palabra, al estar en intimidad con el Señor. El Señor nos ha hablado de una forma especial y nos ha hecho promesas. ¿El Señor las ha cumplido, mi hermano? Probablemente la mayoría sí, y si hay alguna que todavía no se ha cumplido, créeme que el Señor cumple las promesas, no porque yo lo diga, porque su palabra lo dice. ¿Qué promesas atesorás en tu corazón? ¿Están allí presentes? No dejes que se diluyan estas promesas en el tiempo. Estas piedras, hermanos, son recordatorios para nuestros hijos. Dice allí en el versículo 21: y dijo a los hijos de Israel: cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Diráis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán. Estas piedras dan testimonio, recuerdan lo que Dios ha hecho. Capaz que nosotros lo tenemos muy clarito, muy presente, pero tus hijos lo saben. ¿Se lo contás a tus hijos? No solo lo que Dios ha hecho en toda la historia bíblica, que es parte de nuestra historia como pueblo de Dios, sino lo que ha hecho en tu vida. ¿Cómo llegaste a conocerlo? Los milagros que Dios ha hecho, ellos los conocen. ¿Venís con tus hijos a escuchar de la palabra? Qué lindo podíamos ver los niños cómo disfrutaron del campamento en estos días en enero, pero cómo disfrutaron de las historias bíblicas que escuchaban y cómo participaron también al final del campamento los niños en función de las historias bíblicas que ellos escuchaban. El asistir a la iglesia con tus hijos desde pequeños como familia constituye un recordatorio y un reconocimiento semanal de quién es Dios, el lugar que ocupa en tu vida y quién es el que provee el sustento, no solo material, sino anímico, espiritual para tu vida. La forma más fácil de diluir ese recordatorio es no tener presente
esta realidad espiritual. En cuarto lugar y último, hermanos, estas piedras nos recuerdan cuando tendemos a olvidar. Hay un salmo que es muy claro en cuanto a esto, Salmo 103:2, que dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista lo puso en una canción para que nosotros mismos le digamos a nuestra alma, a nuestro espíritu: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo nos cuesta ver lo que Dios está haciendo? Muchas veces olvidamos cuál ha sido nuestras oraciones, cuáles han sido nuestras oraciones, nuestros anhelos. Perdemos de vista con mucha facilidad lo que le hemos pedido a Dios cuando éramos jóvenes. ¿Cuánta necedad hay en olvidar lo que Dios ha hecho? A veces podés ver tu familia o lo que Dios está haciendo con ella. Podés ver que tus temores han sido disipados, han sido disueltos, que la tristeza se ha convertido en gozo. Muchas veces olvidamos que hemos podido reconstruir la vida, que podemos ver las oraciones contestadas, que las amenazas que parecían abrumadoras fueron disipadas por el poder de Dios. Olvidamos que las tormentas calmaron y las necesidades fueron suplidas. Con mucha facilidad olvidamos. A mí me llamó la atención y no entendía mucho hasta esta semana por qué Josué había mandado poner 12 piedras dentro del río. Para mí me quedaba muy claro el propósito de las 12 piedras en el campamento, ¿no? 12 piedras tomadas del Jordán, puestas en el campamento, significan hemos pasado por aquí hacia el otro lado, y un recordatorio de todo lo que antes dijo. Pero no entendía mucho por qué Dios le hace poner a Josué 12 piedras adentro del río en el lugar donde estaban los pies de los sacerdotes. Porque cuando todo el pueblo pasó, el agua que estaba detenida 24 kilómetros río arriba volvió, las piedras se taparon y allí quedaron. Esta semana, pensando también en el tiempo devocional, tras pensar en los meses de sequía. Estaban muy frescas en mi memoria lo que había sucedido con el río en las reservas de agua, con el río Santa Lucía en las reservas de agua el año pasado, ¿no? Que prácticamente el río había quedado seco, las reservas de agua o los lagos donde eran reservas de agua para el consumo de Montevideo habían llevado su mínimo histórico y se veía el fondo del río. Estas piedras que estaban allí en el medio del río tenían el propósito que en los meses o en los tiempos de dificultad, donde el agua no fluía, donde había escasez, cuando había problemas de suministro de agua y las cosechas se perdieran por las sequías, en ese momento donde se empezaba a ver el fondo o el lecho, ellos pudieran ver esas 12 piedras allí y dijeran: Dios es Dios de imposibles, Dios es Dios que cumple promesas, Dios es Dios que hace pasar por donde el hombre dice que no se puede.
Hermano, tal vez estés viviendo en este momento ese momento de sequía en tu vida. Mirá que allá en el medio del río vas a ver esas 12 piedras también en tu corazón que te están hablando y que te están recordando. Dios está presente. Un día, hermanos, nos vamos a encontrar con un río que tal vez nos parezca infranqueable. La vida va pasando y todos vamos a llegar a ese punto de encontrarnos en la orilla del río, mirando hacia el otro lado, la tierra prometida que el Señor tiene para cada uno. Ese primer paso, el que dieron los sacerdotes para que se abriera ese camino, se da en fe. Ese puente o ese camino que se abre para pasar al otro lado es Jesucristo. Tal vez hoy te encuentres mirando ese lugar. Hay una canción muy antigua, un himno muy antiguo que dice: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré. Dice, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. El himno es porque Él vive. Y hermano, todos vamos a estar un día frente a ese río, pero al otro lado no se cruza de otra manera que en fe en Jesucristo. El Señor ha puesto una tierra de reposo adelante, ha puesto la tierra prometida. Es allí a donde vamos. Nosotros somos peregrinos, hoy estamos de este lado del Jordán, pero el Señor nos quiere llevar a ese lugar, pero solo se pasa en fe, obedeciendo al plan que Dios ha hecho en la vida de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Te pregunto, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Le has entregado tu vida a Él? Si no es así, te quiero invitar a que hoy le entregues tu vida a Jesucristo en fe, que puedas declarar, confesar en tu corazón que Él es el Salvador, que Él es el Señor. Estas personas y este pueblo llegó a la tierra prometida, conquistó lo que el Señor le ha dado, pero tuvieron que pasar en fe. Dios hizo la obra, Dios abrió un camino. De la misma manera, cuando pensamos en la eternidad, ese paso se da en fe y esa fe se pone en Jesucristo. Yo voy a hacer una oración ahora. Tú puedes hacer esta oración de fe. Es una oración de confesión, es una oración de entrega, es una oración por lo cual yo le estoy diciendo a Dios: creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Creo que Él se entregó por mí. Si tú querés hacer esta oración en esta mañana, yo te puedo guiar. Podés repetir las palabras de esta oración, ya sea con mis palabras, con tus palabras, pero creyendo en fe. Podés decirle a Dios de esta forma: Padre, reconozco que soy pecador y que he vivido la vida a mi manera. Entiendo que ese pecado me separa de ti y que no puedo atravesar este río. En mis fuerzas, con mis cualidades, con mis obras.
Por eso confieso que estoy perdido sin ti. Veo en tu palabra que Jesucristo vino a este mundo, vivió de una forma santa, y Él entregó su vida en rescate por la mía. Él, el justo, por mí, pecador. Reconozco que ese sacrificio de Cristo en la cruz fue por mí, que su sangre derramada en la cruz se derramó por mis pecados. Confieso en fe y por fe que Jesús entregó su vida por la mía. Le acepto como Salvador y como Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez en tu vida, tanto el pastor Richard como yo queremos hablar contigo en esta mañana. No te vayas sin decir, pastor, yo hice esta oración. Yo entregué mi vida a Cristo en esta mañana. Hermanos, que Dios le bendiga, que tengan un muy bendecido domingo. Danilo, está tu Biblia acá. Muchas gracias al Señor por su palabra y al pastor por traerla en esta mañana. Cartelera de anuncios de verano, cortita. Estos anteojos aparecieron en uno de los bancos de la iglesia. Si alguien los perdió, aquí están, los reclama. Recordamos, hermanos, la canasta del amor, ministerio que la iglesia lleva adelante para ayuda de aquellas personas con necesidad por falta de trabajo, por problemas económicos. Recordemos, cuando hagamos las compras habituales, separar algo y traerlo para la canasta del amor. Con esas ofrendas nuestras, los hermanos que están encargados hacen distintos paquetes que son de mucha ayuda en más de un hogar de la iglesia. Recordemos esto. Después, las reuniones regulares tenemos, por lo que es el verano, los miércoles a las 20 horas en forma presencial, oración y discipulado aquí en las instalaciones de la iglesia. Los sábados a las 16:30, Good News. Los adolescentes aquí en el gimnasio. Preciosa obra que están llevando adelante nuestros hermanos con muy lindos resultados. Y también los domingos a las 11, un culto central igual a este. Y a las 18, en el anexo de Maroñas, un culto similar al nuestro. Que Dios les bendiga, que tengan una muy linda semana. Terminamos con una alabanza. Vamos a despedirnos cantando Glorioso Día. Que tengan una linda semana y que Dios los bendiga. Ese culto yo buscaba